Que el Padre te bendiga con la potencia del cielo, en cualquier lugar que te encuentres. Hoy reflexionaremos sobre 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7, que a la letra dice: y para que no me exaltare demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás, para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. Por años, pero por muchos años, el diablo se ha valido de la enseñanza tradicional del aguijón en la carne de Pablo, para convencernos de que no necesitamos las bendiciones de Dios y que debemos aceptar todo, desde las enfermedades hasta el pecado. Y nos convenció que lo hagamos por voluntad propia. Quizá sea la interpretación errónea más destructiva y a la vez más ampliamente aceptada que existe en el cuerpo de Cristo, porque parece muy espiritual si no se discierne adecuadamente. Existen sectores del cristianismo que la enseñanza del aguijón de Pablo está bien arraigada, que mantiene a muchos pensando que ciertos sufrimientos son permisivas de Dios y por tal motivo deben de ser aceptadas aunque no se entienda. A la mayoría de ellos se les dio la enseñanza errónea. La tradición dice que Dios le dio a Pablo el aguijón en la carne. Además, la tradición convierte al aguijón en un gran misterio, pero las Escrituras no dicen eso en lo absoluto. Si vemos con detalle, en la Biblia leemos que el aguijón en la carne, quiero subrayar esta parte, era un mensajero de Satanás, y lo voy a repetir. El aguijón en la carne de Pablo era un mensajero de Satanás. No era de Dios, sino de Satanás. El aguijón era literalmente lo que Pablo dice que era: un mensajero enviado de Satanás. Pablo predicaba el evangelio a donde quiera que iba, y cada vez que lo hacía, destruía un poco más el reino del enemigo. Este le envió entonces un mensajero, un espíritu maligno, para impedirle que siguiera predicando. Cuando Pablo le indagó al Señor, le preguntó acerca de ese aguijón, y eso hay que leerlo bien en 2 Corintios 12, del 8 al 10, Dios no le contestó en forma negativa, sino que le dijo: con mi gracia, mi favor, tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en la incapacidad para producir resultados. Ahí es donde mi poder se perfecciona. Esto lo traduce muy bien el diccionario expositivo de Divine. Ahora, en otras palabras, cuando Pablo no tuvo más fuerzas para seguir adelante, el poder milagroso de Dios fue suficiente para él y lo capacitó para ser un vencedor a pesar de su debilidad. No dejes que el diablo te impida obtener la victoria. Deshazte de la tradición. Atrévete a creer la palabra de Dios. Pelea la batalla de la fe y, al igual que el apóstol Pablo, verás la salvación del Señor. Y te puedo decir: bástate en la gracia del Señor, que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Que la debilidad sea tu fortaleza, cualquiera que sea. Hay una lista grandísima de debilidades, pero cualquiera que esa sea en tu vida, que esa sea a partir de hoy tu fortaleza en la gracia de nuestro Señor. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. Entrando a la sección Pregúntale al Pastor, quiero solamente invitarte a que nos compartas. Quiero invitarte a que nos socialices en tus redes sociales
con tus amistades, con tus amigos, con tus compañeros, en tus grupos, etc., ¿verdad? Comparte este mensaje, que siga caminando, que las personas puedan ser bendecidas a través de este mensaje. Así es de que entramos, pregúntale al pastor. Hoy leía, ¿verdad? Hace ratito leía yo los mensajes y tengo un mensaje que me dice: Dios le bendiga, pastor. ¿Qué significa Eclesiastés 10:1 y cómo se aplica en los predicadores y en nosotros los cristianos? Gracias por todo. Les saludo de Tepatitlán, Morelos, Jalisco. Mi nombre es Josué Mercado. Gracias, Josué, por tu mensaje. ¿Qué dice Eclesiastés 10:1? Las moscas muertas hacen heder el frasco del fino perfume del perfumista. Así afecta un poco de necedad a la sabiduría y a la honra. En otra versión dice así: como una pequeña mosca arruina un perfume, una pequeña locura, un pequeño detalle pasado por alto puede causar mucho daño en la vida de un hijo de Dios. Quiero contestarte en 3 puntos, ¿verdad? Lo analicé y bueno, hay un montón de cosas pequeñas que pueden afectarnos. Pero lo cierto es de que las pequeñas cosas destruyen a un cristiano, destruyen la fuerza de un hombre, de una mujer. Si es posible, pues no solamente a los cristianos, a cualquier persona. Te recuerdo solamente, ¿verdad?, cuando hablas sobre que una pequeña mosca muerta daña el perfume del perfumista. Yo solamente te quiero recordar que nosotros, por su palabra, somos grato olor fragante para Dios. La palabra de Dios nos demuestra que las pequeñas cosas, los pequeños detalles pueden causar mucho daño. Por ejemplo, ahí en Corintios 5:6 nos dice que un poco de levadura afecta toda la masa, que los pequeños detalles pueden afectar para mal nuestra vida. Veamos cuáles son. Vamos a ver 3 cositas rápidamente. Son esos pequeños detalles que pueden destruir a un cristiano, que pueden golpear a un ministro, esas pequeñas cosas que pueden causar un daño como cáncer que empieza por lo poco y destruye todo. Número 1, no tomar en cuenta a Dios en nuestras decisiones. En el libro de Proverbios, en el capítulo 3 del 5 al 6, nos dice que nos debemos de fiar no en nuestra prudencia, sino en la palabra de Dios, porque entonces Él va a enderezar nuestras veredas. ¿Cuántos errores hemos cometido por apoyarnos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia experiencia, y no tomamos en cuenta en Dios? Eso hace, ¿verdad?, que tomemos decisiones equivocadas y, por ejemplo, nos endeudemos y no podamos pagar la deuda. Yo pregunto, ¿le preguntamos a Dios si era su voluntad tomar un préstamo de tal cantidad o hacer tal negocio? Entonces, el hombre no hace en cierta manera, o sea, vienen a veces a consejería y me dicen: pastor, híjole, es que mi pareja me está haciendo la vida imposible. Nos maltrata, nos golpea a mis hijos. Y la pregunta es, ¿le preguntaste a Dios si era su voluntad unirte a ese hombre? A veces, otro ejemplo, ¿verdad? Se pierde toda la inversión de la vida y perdemos un negocio. Y la pregunta es, ¿le preguntamos a Dios? Entonces, a veces esos pequeños detalles, por no preguntarle a Dios, destruyen, echan a perder todo lo que tenemos en nuestra vida. En el versículo 6 ahí de Proverbios 3, es porque no hemos reconocido a Dios en todos nuestros caminos. Y aquí el consejo es asegurarnos de que cualquier detalle le debemos de preguntar a Dios.
El otro pequeño detalle que yo le llamo mosca, una pequeña mosca, es nuestro propio orgullo. Yo puedo decir, en cierta manera, para ser propositivo, que hay orgullo positivo. Por ejemplo, ese orgullo positivo es que nos empeñamos para que uno se gradúe, para alcanzar una meta, por triunfar, por nuestros hijos, por un bien mejor, y nos esforzamos para lograr ciertas metas o ciertas metas, ¿verdad? En lo personal, en lo profesional, en la iglesia, como padre, como hijos, ¿verdad? Como hijos de Dios, en fin, ¿verdad? Y dice, no, lo voy a lograr y lo voy a lograr. Ese, en cierta manera, es un orgullo positivo. Pero el negativo, ese orgullo que nos hace sentir superior a los demás. Ese que nos hace sentir que merecemos un mejor trato, una mejor atención. Y eso hace que la persona sea altiva, soberbia y altanera. Entonces, ese tipo de orgullo destruye a un cristiano y destruye a cualquier persona, ¿verdad? Porque nos hace creer que nosotros somos buenos en otro aspecto, ¿verdad? Y que Dios no. Y entonces le reclamamos, Dios, ¿por qué está pasando esto y aquello? Y echamos culpa y cargamos a Dios. Nos hace creer que todo lo hemos logrado, por otra parte, por nuestro propio esfuerzo y no por la misericordia y el favor de Dios. Por eso hay una recomendación ahí en Deuteronomio, en el capítulo 8, 17 al 18, ¿verdad? Que nunca digas que tienes esa riqueza por tu poder, sino que Dios nos da la riqueza para hacer, o sea, nos da el poder para hacer la riqueza. Ahora, en cierta manera, el orgullo nos hace fácilmente manipulables, porque nos hace insolentes, altaneros con los hombres y con Dios, insolente con las personas sin experiencia, y nos hace atrevidos en ciertas acciones, y les decimos, es que no me tienes que decir qué hacer, y tropezamos y nos golpeamos. Y el último, la pereza espiritual. Creo que este es muy grave, extremadamente grave. En el libro de Proverbios 24, del 30 al 34, nos dice, oh perezoso, mira la hormiga, que debemos de observar cómo trabaja sin cesar, coordinadamente cuando hay el tiempo de trabajar, porque va a llegar el momento en el que va a llegar el invierno y no va a haber manera de trabajar y de tener un almacenamiento. Entonces dice, entonces vendrá la pobreza como hombre armado. Y me queda claro también, ¿verdad? No caer en el otro extremo que habla la palabra de que nos entre afán, ¿verdad? Por enriquecernos. No, tampoco podemos estar por los deseos del mundo. Tenemos que tener un equilibrio. Pero sí, cuando se es perezoso espiritual, los afanes de este siglo van a llenar como espinos nuestro corazón y se va a ver infructuosa la palabra del Señor. Entonces, cuando entra esta pereza en mi comunión con el Señor, y dice ese libro de Proverbios 24, 30, 31, pasé junto a la heredad del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. He aquí que por toda ella había ya crecido espinas, ortigas, había ya cubierta su faz, su cerca de piedras estaba ya destruida. La cerca de piedra es una viña que protegía de las bestias del campo, de los ladrones que podían entrar a robar sus frutos. Y si una viña no tenía muro vallado, pues estaba desprotegida. Entonces, nuestra comunión con el Señor juega una parte muy importante para que no se destruya o se derrumbe nuestro muro ante los peligros de Satanás. Eso es ser imprudente.
A veces cuando somos imprudentes y descuidamos nuestro tiempo con Dios, nuestra comunión con el Señor, se derrumba, es destruida, somos expuestos a Satanás. Esa imprudencia de no levantar nuestro muro a veces nos va a ocasionar muchos problemas. Hay muchos cristianos, de veras, que ya se han vuelto perezosos para congregarse. Se han vuelto perezosos para servirle al Señor, se han vuelto perezosos para un montón de cosas espirituales. Y tal vez, entre comillas, su vida material esté bien, entre comillas, su vida en general les esté yendo, entre comillas, mejor, pero no es cierto, están desbalanceados, hay tristeza, no hay satisfacción. ¿Por qué? Porque volvieron su vida perezosa, no leen la palabra, no ayunan, no oran, no se congregan, no sirven a la obra del Señor, en fin. Eso creo, ¿verdad?, que son los pequeños detalles que tenemos que mejorar, amados y amadas. Eso es algo muy importante y yo espero haberle contestado a nuestro amigo Josué allá de Jalisco. Dios te bendiga y espero que esta enseñanza y esta respuesta sea de bendición para cada uno de nuestros amados que nos siguen a través de este medio. Vamos a darle gracias al Padre. Padre, te damos muchísimas gracias porque tú eres bueno. Gracias, Padre. A veces hay ciertas enseñanzas, ciertos errores que tomamos como verdades, como el aguijón del diablo. Hay ciertas cuestiones que no vienen de tu parte y las aceptamos como tales. Por eso yo te pido, Padre, que ilumines el entendimiento a través de tu palabra, de tu sabiduría, que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia y podamos discernir entre lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que es tu voluntad, lo que sí es tu voluntad, Padre, y que podamos distinguir entre las tinieblas y la luz, Padre, en tu enseñanza. Padre, gracias por enviar a Jesús a morir por nosotros y darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Te agradezco por ello, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, gracias por tus misericordias, gracias por tus favores, gracias porque tú eres bueno, Padre, en el nombre de Jesús. Ministra las vidas, ministra los corazones, ministra a los amados, a las amadas que han entrado en pereza espiritual, que han entrado en orgullo, que han entrado en pequeñas actitudes, en moscas que han contaminado su perfume y los han dañado, en el nombre de Jesús, que pueden rectificar en sus caminos en el nombre poderoso de Jesús. Te doy muchísimas gracias y declaro tu victoria, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús. Te agradezco y te doy a ti toda la gloria y te doy a ti toda la honra. Suple toda necesidad que pueda haber en el nombre de Jesús. Si estás de acuerdo conmigo, solamente dices amén, hecho está, y nos vemos para la próxima. En el minuto de información, en el minuto de agradecimiento, le damos gracias a Dios, ¿verdad? El domingo fue una palabra maravillosa por parte de nuestra hermana Cristi González, una palabra poderosísima, y espero que tú la recibas en el nombre de Jesús. Recibe esta palabra y permítele al Padre que te ministre, ¿verdad? Y a los amados que no pudieron llegar, es muy importante que se llegue a la iglesia, no dejando de congregarnos, amado, como muchos tienen por costumbre. Yo te espero este domingo, 11:30 de la mañana. Ven, adoremos, alabemos juntos al Padre. Y como dijo Jesús, el Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque de los tales son necesarios. Es necesaria nuestra adoración delante del Padre, amado, y por eso te invitamos, ¿verdad?, a que te reúnas, a que te congregues. Gracias por todas las bendiciones. Nos vemos el próximo domingo, nos vemos este domingo y me quiero despedir agradeciéndole al Padre. Padre, yo te doy muchísimas gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra, gracias por el fluir de tu palabra, gracias por ministrarnos, por tocarnos.
Gracias por fortalecer nuestras vidas y te damos a ti toda la gloria y te damos a ti toda la honra. Gracias en el nombre de Jesús. Nos vemos para la próxima y bendiciones.